Estaba dormida sola en mi cuarto, muy tranquilamente cuando me despertó el frío. Me volví a tapar bien, pero de repente volví a sentirlo. Jalé la cobija y me di la vuelta para atorarla con el peso de mis brazos. Entonces sentí un jalón, luego otro, y otro que finalmente me destapó por completo. No estaba sola en mi cuarto. Había algo ahí abajo. Muy buenas noches, comunidad. Hoy es uno de esos episodios donde una sola historia va a llenar el espacio. Una historia aterradora como todas las que hemos prometido en octubre de relatos. La siguiente experiencia, como notarán, es de esas que lamentablemente no podemos contar con un punto y final, sino con puntos suspensivos. Es una experiencia que al día de hoy sigue atormentando a una familia. Es por eso que además de pedirles discreción y que tomen la siguiente historia con mucha madurez, envíen buenas vibras a sus protagonistas. Y si creen en un Dios, por supuesto, una oración es más que bienvenida. Estoy completamente seguro que la van a agradecer. Sin más, es momento de adentrarnos en ella y como muchas veces, les voy a dar una oportunidad. Tienen 15 segundos para salir de aquí y buscar otro contenido. Algún otro podcast que les dé confianza de ser ficción. Porque la historia de hoy se puede quedar con ustedes. Espero que su decisión esté tomada y sea la correcta. Y si se quedan, déjense llevar. Ya estás escuchando relatos de la noche.
Muy buenas noches a la mejor comunidad de Internet. Gracias por estar aquí de nueva cuenta para cumplir su dosis de relatos relacionados a lo paranormal, a lo inexplicable, a todo aquello que va a hacer que se cuestionen su escepticismo, porque todos, créanme que todos, llegamos en algún momento a ese punto. Así pues, ha llegado el momento de apagar la luz, si están en casa, si van en el transporte público, de cerrar los ojos por un momento, aunque se pase su estación. Si están manejando, bueno, ustedes no lo hagan, y sobre todo si quieren estar seguros y van conduciendo de noche, si escuchan una voz, una respiración en el asiento de atrás, no vayan a voltear por el espejo retrovisor. Solo conduzcan a casa, solo conduzcan, y por un momento déjense llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel, quisiera compartir esta historia contigo y la comunidad. Soy de un municipio del estado de Guanajuato, un lugar bastante tranquilo y sin el bullicio que caracteriza a otros lugares más grandes de mi estado. Mi trabajo se encuentra en otro municipio, algo lejos de mi casa, pero me gusta. Lo disfruto y no lo hago mal. Yo soy montacarguista y me han dicho que para la edad que tengo ya soy bastante bueno en mi trabajo, rápido y muy preciso. Y de hecho eso derivó en que mi empresa me propusiera enviarme a dar soporte a otra planta en la frontera del país. Eso me pareció muy bueno y yo estaba contento y entusiasmado con la idea. Era la primera vez que saldría tan lejos y sobre todo la primera vez que viajaría en avión. Estaba súper feliz. Nunca, de verdad que nunca, imaginé que ese viaje se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Siempre me consideré una persona bastante escéptica y los temas paranormales por lo general solo me causaban risa. No podía comprender cómo la gente realmente seguía creyendo en esas cosas en pleno 2024. Hasta ese día, ese maldito día en que, sin saberlo, mi percepción sobre todo lo que me rodea, sobre todo lo que es posible o no, cambiaría muy drásticamente. Una vez que llegué a mi lugar de trabajo, me dediqué a él, de lunes a domingo sin parar, ya que la empresa me proporcionó viáticos y yo no estaba gastando nada de mi dinero. Prácticamente todo mi salario, junto con el tiempo extra, se quedaron intactos en mi cuenta de banco. Yo estaba muy feliz. Estaba encantado y, para serte sincero, las primeras 3 semanas transcurrieron con total normalidad. Trabajaba todo el día y cuando llegaba al departamento donde me estaba hospedando, solo lo hacía bañarme y a dormir. Todo era normal hasta aquel día, cuando estaba por salir y me di cuenta que un compañero del turno nocturno no llegó. Nadie se quiso quedar a cubrirlo. Todas las personas del turno matutino respondieron con un rotundo no. La persona ausente del turno nocturno se dedicaba exclusivamente a acomodar el patio, que funcionaba como un almacén de producto terminado. El único detalle es que en el turno de noche solo hay un montacarguista, él, ya que no son muchas las maniobras a realizar en esas horas. Por lo general nosotros dejábamos todo ordenado antes de irnos. Yo no entendía por qué nadie quería quedarse si en mi empresa el tiempo extra se paga bastante bien. Entonces yo me ofrecí a cubrir al compañero, y el supervisor, sin pensarlo, me dijo que sí. Incluso me dijo que me invitaría a la cena y, pues, yo feliz de la vida. Cuando todos estaban yendo, otro de los montacarguistas se me acercó, un señor de unos 50 años, con más de 2 décadas laborando en la empresa. Me dijo: «Oye muchacho, hay una razón por la que nadie se quiere quedar en el turno de la noche, y yo te recomendaría que tú tampoco lo hicieras. El güey del Héctor, el compañero de la noche que no vino, a él le vale porque ya se acostumbró. Y aparte, bueno, aparte de todo está loco. Por eso ya no le hace de emoción con... Pero ahora sí que como tú quieras. Nosotros ya nos vamos porque ya está oscureciendo. Cuídate. Y cuando acabes de acomodar aquí, vete para allá para la entrada, con los guardias, para que te hagan compañía. Porque aquí van a pasar cosas bastante extrañas en cuanto caiga la noche». No le hice mucho caso y empecé a trabajar. Como les dije, yo veía todo eso como tonterías.
Dieron las 12 de la noche y yo ya había terminado el trabajo. Aún me faltaban 3 horas para terminar el turno y estacioné el montacargas en un rincón oscuro para que no me vieran que me iba a poner a ver videos en mi celular. Y así se me pasaron 2 horas, viendo videos graciosos de esos que salen en Facebook. Cuando de repente sentí que algo pegó en la cabina del montacargas, en la parte de atrás. Volteé rápido para ver qué había sido ese golpe, pero no había nada. Solo metros y metros de patio a medio iluminar por las farolas. No supe qué pensar, y se lo atribuí a alguna ardilla, ya que en ese patio era muy común verlas. Eran una plaga. Seguí en lo mío cuando de reojo vi que alguien corrió entre las estivas de material que estaban iluminadas por una de las farolas del patio. Pensé que alguno de los guardias me estaba jugando una broma. Era común que ellos me chiflaran y se escondieran para luego salirse riendo entre el material. Pero claro, eso siempre de día. Aún así, aunque no tenía lógica, eso preferí pensar. Ya estuvo bueno. Póngase a chambear. Le grité a la oscuridad esperando alguna respuesta, pero nada. Ya con un poco de nervios encendí el montacargas dispuesto a irme a la caseta con los guardias, ya que yo estaba en el otro extremo del patio, solo. O al menos quería pensar eso, que estaba solo. Empecé a avanzar con rumbo a la caseta cuando de repente, por el retrovisor, vi de nuevo a alguien correr de lado a lado por el camino que estaba destinado a los equipos móviles. Se movía demasiado rápido. Y es que los equipos que manejamos en mi empresa son bastante grandes, porque movemos material bastante pesado. Por ende, los caminos para ellos son anchos. Ahí supe que definitivamente algo no andaba bien. Aceleré a lo máximo que me permitía mi montacargas, que serían tal vez unos 15 kilómetros por hora, y de reojo vi que esa figura que había cruzado por detrás de mí venía corriendo a la par de mi montacargas, entre las estivas de material. Eso era prácticamente imposible, ya que el espacio entre ellas era bastante reducido. No podía caber una persona adulta ahí de ninguna manera. Ya con la adrenalina a 1000 y con las lágrimas a punto de brotar de mis ojos por el miedo, llegué a la caseta de los guardias. Ellos vieron la expresión de terror en mi rostro y sin preguntarme qué había pasado solo me dijeron: «Ya lo viste, ¿verdad?». Yo aún no entendía qué pasaba. No me salían las palabras para responderles, solo asentí con la cabeza. Por un momento pensé que todo se había acabado, que esta sería mi experiencia. Ya no estaba solo, pero entonces... «Míralo, ahí está la chingada esa», dijo uno de ellos. Volteé hacia donde estaba señalando. Ahí estaba. Lo vimos los tres. Una figura de estatura bajita y complexión delgada, parada en la oscuridad, apenas distinguible a simple vista. Los guardias se pusieron nerviosos, ya que dijeron que nunca se les había acercado tanto. Encendieron una lámpara que tenían, como esas que utilizan los militares para encandilar a la gente, y la apuntaron hacia aquella figura, pero ya no había nada ahí. Traté de tranquilizarme, de encender un cigarro para calmar mis nervios. Mis manos temblaban tanto que me tomó varios intentos lograr hacerlo. Empecé a platicar con los guardias, a preguntarles qué era eso y por qué ellos no hacían nada. A mí me pareció algo bastante real. Pensé que habría algún loco adentro del patio de maniobras y ellos me dijeron que no se podía hacer nada, que eso no era una persona y que según testimonios de guardias de seguridad anteriores, eso llevaba mucho tiempo ahí, habitando ese patio tan grande, escondiéndose en la oscuridad. Nadie había podido hacer nada. Yo aún me rehusaba a creer en historias de fantasmas, pero era bastante obvio que eso no era de este mundo, y el miedo que sentí, se los juro, jamás en mi vida lo había sentido. Dieron las 3 de la mañana y mi turno terminó. Me dirigí a mi carro sin voltear de nuevo hacia aquel patio, con miedo de volver a ver algo remotamente parecido a lo que vimos. Llegué a mi departamento,
Entré a mi habitación para hacer lo mismo que hacía cuando llegaba de trabajar todos los días: bañarme, ver algunos videos y quedarme dormido. Entré a bañarme. Tenía el baño ahí mismo en mi habitación. Siempre cerraba la puerta de mi cuarto con seguro, ya que al departamento entraba la gente de limpieza. Fue un hábito que desarrollé porque varias veces estuvieron a punto de entrar cuando me estaba cambiando. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Alguien tocó la puerta del baño. Al principio grité ocupado pensando que era una de las chicas que hace la limpieza, pero en ese momento caí en cuenta de la hora que era: 3:35 de la mañana. Además había cerrado el cuarto como siempre. Nadie tenía una razón para estar ahí, menos para hacer limpieza a esa hora. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Tomé valor para abrir la puerta del baño, deseando haber escuchado mal, deseando haberme equivocado. Estaba por salir de la regadera, pero la perilla empezó a moverse como si alguien quisiera abrir. Luego paró. Yo no sabía si quedarme o salir corriendo, revisar si alguien había entrado, intentar defenderme o en todo caso tomar mi cartera y escapar del departamento. Finalmente me decidí a salir, pero no había nadie. La puerta de mi cuarto estaba cerrada con seguro, la del departamento también, incluso con cadena. Ahí me di cuenta de que mi mente ya me estaba jugando muy malas pasadas. Nunca me había asustado tanto como momentos antes en el trabajo. Seguramente la sugestión me iba a seguir por un buen tiempo, pero la perilla, eso se había visto demasiado real. Mi mente tenía que estar realmente mal para que me confundiera de esa manera. Tenía que calmarme. Salí para fumar un cigarro más. Sentía que me iba a volver loco si no me daba un momento para respirar, para intentar racionalizar todo lo que acababa de suceder. Pero cuando regresé al cuarto sentí algo. Alguien había estado ahí. Alguien acababa de irse. Lo sentí en ese frío que ya estaba apoderado de la habitación. Pasé el resto de la noche en la sala esperando a que amaneciera. Ya no escuché nada raro. Ese día pedí volver a Guanajuato y hubo algunas risas, miradas como de ya me lo esperaba. Por más que les dije que era por el calor, creo que en el fondo sabían que algo había visto aquella noche. Esa misma semana ya estaba de vuelta en casa. Aquí, desde donde escribo, con mi familia. Solo aquí siento la confianza de compartir esta historia, lejos de esa ciudad, de esa planta, de aquel cuarto de hotel a donde ahora estoy seguro algo me siguió. Me gustaría saber que no soy el único, que alguien lo ha seguido, algún ente alguna vez, alguna aparición. Sé que es terrible, pero en serio, necesito saber que no soy solo yo. Que pasen buenas noches. Hola a la comunidad. Me llamo Cintia y soy de San Luis Potosí. Desde hace años escucho relatos de la noche. Llegué aquí por el episodio de Mariana y desde entonces no me he perdido de uno solo. Sin embargo, nunca había tenido una experiencia que contarles. Hace unos días pasó algo que creí que no era tan importante como para compartirlo, pero terminé por convencerme de que muy probablemente sí hay algo paranormal. Voy a dejar que ustedes juzguen. El viernes tuve una conversación con mi novio, y es por eso que estoy escribiendo este correo. Hace 3 años que vivo con él. Mi novio siempre pone ruido de fondo por 20 minutos antes de dormir. Al principio me parecía molesto, pero terminé por acostumbrarme. Por lo general ponemos algún podcast de historia o de botánica. Todo menos historias de terror. A mi novio no le gustan, pues le provocan mucho miedo. Hace unas 3 semanas más o menos, desperté en la madrugada pues escuché algo raro en la habitación. Cuando abrí los ojos me di cuenta de dónde venía el susurro de mujer que escuchaba. Era mi dispositivo Alexa, susurrando.
Creí que era el ruido de fondo que puso mi novio, pero luego escuché también que se reía. Eso nunca había pasado y la verdad es que fue bastante raro. Pensé que seguía dormida, que estaba soñando, así que me acosté para volver a dormir tranquilamente. Un par de días después se lo conté a mi novio en el desayuno, como un detalle curioso. Él me dijo que cómo podía creer que Alexa hiciera algo así, algo que pudiera asustarme, que dejara de pensar en esas cosas. Fue tan firme que hasta creí que se había molestado. Le dije que era consciente de que lo más seguro es que hubiera estado aún algo dormida, y por eso lo dejé pasar. Pero, como les dije, el viernes pasado tuvimos una conversación. Estábamos cenando con unos amigos cuando les conté eso que me había pasado con Alexa, los susurros, la risa. Les dije que mi novio no me había creído y todos empezamos a reír bromeando, excepto mi novio, que se puso muy serio. Luego me dijo lo siguiente: la verdad es que no quería decirte porque ni yo me la creo, porque no quiero asustarte ni asustarme de más, pero ese día que escuchaste los ruidos, yo también me desperté. Tú estabas sentada en la cama, estabas susurrando algo que yo no alcanzaba a escuchar, como hablando con Alexa. Creo que te diste cuenta de que yo desperté, porque volteaste a verme y tenías los ojos rojos. Lo único que se veía en tus ojos era rojo, como si estuvieran llenos de sangre. Quise dejarlo pasar, convencerme de que había sido mi imaginación, que yo estaba soñando, pero luego me contaste lo que te pasó a ti, y coincidió. Y preferí decir que no te creía, porque hacerlo sería también creer en lo que yo vi. Todos nos quedamos callados al escuchar eso. Nadie supo qué decir. Hace mucho que no vivía algo extraño, algo paranormal al menos. De hecho, de un tiempo para acá, decidí siempre buscar el lado lógico de las cosas. Sin embargo, para esto, de verdad que aún no tengo una explicación. Espero que acabe aquí, que aquí quede, y no tener más para contarles. Haciendo una pausa antes de pasar a la última historia, te recuerdo que puedes comprar mi libro, Relatos de la Noche, un libro con 13 cuentos de terror que ya llegó a las 10,000 unidades vendidas, lo cual me da mucho gusto. Nunca pensé que tanta gente pudiera estar interesada por esta otra faceta, pero como ya les he dicho, está muy inspirada en Relatos de la Noche como podcast. Las historias intenté escribirlas en un lenguaje muy sencillo, como el que se escucha aquí, para que sea un libro que se lee fácil, para que se queden con ganas de más al terminar, para que por más que haya historias sobre vampiros, sobre deudas de los muertos, sobre cuerpos que se levantan de las tumbas y recorren los pueblos, para que a pesar de todo eso, parezca que te las está contando un amigo. Les dejo el enlace en la descripción y ahora sí, como siempre, me apuro para no gastar tanto tiempo en este amable recordatorio que ya les había dicho. Más que anuncio, es un agradecimiento por el recibimiento que le han dado a este libro que quiero tanto. Ahora es momento de continuar con un relato más esta noche. Hola Uriel y comunidad RDLN. Les envío un enorme saludo y gracias por leerme. Me considero uno de sus más antiguos seguidores, debido a que llevo bastantes años escuchando los relatos desde que salieron en YouTube, y ahora los escucho desde Spotify también, cuando salgo de viaje, de manera recurrente, o cuando me pongo a trabajar en home office a altas horas de la noche. La historia que les comparto tiene bastante tiempo que la he querido enviar, pero por cuestiones de trabajo u otras razones, no la había podido terminar de redactar. Pero aquí va, con especial dedicación para mi papá Chucho y mi hermano Eric, que tienen ya algunos años de fallecidos y que tienen que ver con la historia que les voy a contar a continuación. Soy originario de un pueblo mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla, en México. Se llama Huauchinango. Cuando era niño se tenía bastante tranquilidad y seguridad ahí. Podía salir solo a las calles, jugar. Nunca pasaba nada. Recuerdo salir a jugar con mis amigos en la tarde-noche, entre la niebla, entre la llovizna, para platicar, para jugar, para ir a dar la vuelta al Zócalo, que eran de las pocas diversiones que teníamos viviendo en un lugar tan pequeño.
Entre las cosas raras que llegamos a hacer mis amigos y yo era colarnos dentro del panteón municipal cuando estaba cerrado. Este se encuentra ubicado en el centro del pueblo. Ahí nos poníamos a jugar a las escondidas entre las tumbas. Sé que suena raro, pero éramos unos niños de unos 8 años más o menos, así que no medíamos el peligro. Además había cierta adrenalina al pensar que tal vez nos pudiera salir algo, o al menos que nos cachara el velador del panteón. No fueron muchas las veces que llegamos a hacer esto, pero todas las consideramos muy divertidas, además de que no nos salíamos tan tarde del cementerio, ya que nos llamaban nuestros papás para que fuéramos a la casa a cenar. Yo estaba acostumbrado a ver tumbas y a los panteones. No me daba miedo. Vivía a unas calles de otro panteón llamado Colinas de la Paz, el cual solo tenía la reja principal de la entrada y estaba ya bastante deteriorado. No tenía bardas y las pocas que quedaban ya se encontraban derrumbadas o a medio de derruir. Por eso la gente se metía a cualquier hora. Al pasar frente a él ya tenías una vista de todas las tumbas y sepulcros. En ese entonces mi mamá estudiaba su carrera de enfermería y la escuela se encontraba a un costado de dicho panteón, por lo que a veces me pedía que la acompañara, y podía tener una vista mucho más cercana, mucho más íntima de aquel camposanto. Mi papá Chucho, como le decía a mi abuelo, era un hombre fuerte, de gran carácter, que me enseñó muchas cosas que quizás para la mayoría de los niños e incluso para algunos adultos no son las más comunes de saber. Me enseñó a pintar, a arreglar tuberías, trabajitos eléctricos, es decir, trabajos de casa. Yo le tengo bastante agradecimiento por haberme enseñado tantas cosas y hasta la fecha lo sigo extrañando, lo sigo recordando con mucho cariño. Como se los comenté, mi papá Chucho ya falleció. Él partió debido a la diabetes que le aquejaba y a un cáncer que le llegó ya de grande. Nos dejó cuando yo tenía 12 años. Para mí su partida fue muy fuerte, pero me ayudó a madurar de golpe, a salir adelante y ser independiente. Él falleció un 20 de octubre, cerca de las festividades del Día de Muertos. Aquí en México, como mucha gente que escucha fuera del país ya sabrá, se acostumbra a ir a los panteones el 1 y el 2 de noviembre, adornar las tumbas con flores, llevarles comida a los muertos, recordar a nuestros seres queridos, a quienes vienen a vernos. Al primer año que falleció mi papá Chucho, yo quise ir a arreglar su tumba aprovechando su aniversario, y también antes de que fueran las festividades del Día de Muertos. Como aquí llueve la mayor parte del año, ya se imaginarán cómo se ponen las tumbas. Se ven sucias, descuidadas. Yo no quería que la de él se viera así cuando se llenara el panteón de gente, así que un día después del primer aniversario, al salir de la escuela, tomé varias herramientas de limpieza, algo de pintura, una brocha, y me dirigí al panteón a darle un poco de mantenimiento a su tumba. Por suerte ese día estaba despejado el cielo, así que sabía que podría trabajar con toda tranquilidad, sin temor de que me llegara la lluvia. Llegué al panteón alrededor de las 4:30 de la tarde. Entré, saludé al velador y luego fui directo a la tumba para poder empezar con la limpieza. La lápida se encontraba con mucha humedad, ya sin pintura, y algo desgastada, por lo que de inmediato me puse a trabajar. En ese entonces ya había celulares con reproductor MP3 y puse algo de música a bajo volumen para no sentirme solo en esa parte del cementerio. También ayudó a amenizarme y sentirme más acompañado, que pude ver un par de niños un poco más chicos que yo, jugando a perseguirse entre las tumbas. Me recordó a mí mismo cuando yo también lo hacía. Supuse que vivían cerca de ahí o tal vez habían ido con sus papás con la misma idea que yo, que estarían limpiando alguna tumba. No lo sé, pero al menos estaba con compañía. El tiempo se me pasó bastante rápido, pero como les comenté, la aparente tranquilidad de escuchar mi música y las risas de los niños me hicieron poder terminar mi trabajo satisfactoriamente. Sabía que si pudiera haber visto eso, mi papá Chucho se hubiera sentido bastante orgulloso de mí. Terminé como a eso de las 6:30. No era tan tarde, pero por el horario de verano, que se terminaba hasta finales de octubre, estaba oscureciendo más temprano de la hora habitual, por lo que ya viendo que no se encontraban los niños que había visto jugar, tomé mis cosas y me fui de la tumba.
no sin antes despedirme de mi papá Chucho. Ya de camino a la salida pude escuchar de nuevo cómo corrían los niños. Alcancé a ver a uno de ellos escondido detrás de una tumba. Pasé a un costado de él y se despidió de mí, moviendo su mano de manera suave de un lado a otro. Yo le regresé el saludo y continué mi camino rumbo a la salida. Al llegar a la reja principal vi que se encontraba ya cerrada y ahí estaba el velador como en señal de estarme esperando. Me acerqué a él a disculparme, a saludarlo. Buenas noches, ya me voy. Buenas noches, muchacho, ya está oscuro. Nomás te estaba esperando a ti. Pensé que te había pasado algo. No, discúlpeme, me entretuve y se me pasó el tiempo muy rápido, no me di cuenta. Pero debería ver la tumba de mi abuelito. ¿Cómo quedó? Vaya cuando pueda, le dije. Me da gusto que hayas terminado. Me imagino que debió quedar muy bien. Pero aquí deberías tener más cuidado. Estar estas horas oscuras en un panteón debe darte algo de miedo, ¿o no? Me preguntó. Pues al principio, cuando llegué, sí me sentía solo. Pero luego puse mi celular con la música y me puse a trabajar. Además, también andaban ahí cerca los niños jugando a las escondidas. Eso también me hizo sentirme mejor. Cuando dije esto, el velador hizo un gesto raro, como de extrañeza, y luego me preguntó: ¿niños? ¿Cuáles niños? Sí, unos niños un poco más chicos que yo, como de 10 años. Estaban jugando a las escondidas y a perseguirse entre las tumbas. Yo creo que deben seguir ahí, y también sus papás, ya que al venir de camino a la salida alcancé a ver a uno de ellos que todavía estaba jugando. Se despidió de mí diciéndome adiós con la mano. El velador, aún con cara de que le estaba diciendo algo sin sentido, me contestó: no te vayas a espantar, ni me lo vayas a tomar a mal, pero aquí no ha llegado ninguna persona con niños. De hecho, yo estoy comunicándome por radio con mi compañero, que está al otro lado del panteón. Vimos a todas las personas salir, y solo nos faltabas tú. Podíamos escuchar que ahí andabas por la música, y decidimos esperarte un poquito más. Y cuando ya no la escuchamos, pues me vine para la entrada. Con cara de incrédulo, de no poder creer que los veladores y yo éramos los únicos en el panteón, le pregunté de nuevo si era posible que algún niño se hubiera metido a jugar, que debía ser algo común, ¿no? Porque incluso yo llegué a hacerlo. No, no lo creo. Ahorita no. Mi compañero y yo tenemos que vigilar el panteón porque últimamente ha habido mucho saqueo de tumbas. Según el gobierno ya planea arreglar bien y reconstruir las bardas, pero en lo que va de la tarde no hemos visto a ningún niño. Tú eres lo más cercano a uno que vino hoy. Cuando mencionó esto sentí un escalofrío, pero decidí tomar camino rumbo a mi casa caminando. Me despedí de él, no sin antes agradecerle que estuviera al pendiente de mí. Cuando llegué a mi casa ya me estaba esperando algo preocupada mi mamá Trini, mi abuelita, la viuda de mi papá Chucho. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que sí, que me disculpara por haberla preocupado, que se me había pasado el tiempo arreglando, pero que la tumba había quedado muy bonita. Entramos a la casa y mi abuelita me preparó de cenar con ese amor, con ese cariño que solo tienen las abuelas. Cuando estábamos cenando le platiqué de lo que pasó en el panteón, de lo que me dijo el velador. Le conté de los niños que había visto. Me preguntó si no me había dado miedo. Le dije que no, que me había sentido muy a gusto trabajando y al momento de salir pude ver a uno de los niños que estaba jugando, que lo vi despedirse de mí muy cálidamente. Sé que las abuelitas son sabias y la mía me comentó que tal vez pudieron ser ángeles de la guarda, que estaban en ese momento cuidándome, pero que también no me arriesgara a ir a ese tipo de lugares solo, y menos de noche, porque muchos seres oscuros se hacen pasar como buenos, pero claro, tienen otras intenciones. Se me quedó muy grabado eso que me comentó mi abuelita, pero aún así, con todo el cariño, me dijo que no me preocupara, que siempre iba a haber otros ángeles cuidándome. Agradezco que ese día haya salido todo bien, ya sea que hubieran sido ángeles o algún otro tipo de ser. Aún tengo muy presente la cara del niño que se despidió de mí.
Y aunque tiene bastantes años que ya no vivo en Huauchinango, aún hoy en día trato de ir de vez en cuando a arreglar la tumba de mi papá Chucho, la que hoy también es la tumba de mi hermano, y en la que algún día también yo descansaré junto a ellos. Mientras, sé que al menos tus ángeles, desde donde estén, siguen cuidándome. Gracias por leerme.